los siguientes, perdón, un 14% en los 30 días siguientes al ingreso. Eso ocurre en pacientes con infarto de miocardio, pacientes con seropositivos, con SIDA, pacientes de cirugía. Estoy hablando de pasar de 4 a 6 pacientes. Es importante porque la primera persona que se da cuenta de que un enfermo está cambiando de color, que no responde, que está raro, es la enfermera o auxiliar. Es la primera que da la voz de alarma y entonces ya interviene el médico. Si a una enfermera, en vez de 4, 6 o 8 pacientes, está llevando 15, como está llevando en estos momentos en alguno de los nuevos hospitales, pues nos encontramos con que no hay tiempo para tratar bien a todos los pacientes. O sea, estamos encontrando muchas denuncias de pacientes en los últimos días, de familiares que están con pacientes ingresados en los nuevos hospitales y que no hay enfermeras suficientes, que no hay auxiliares para darles de comer, que no hay auxiliares para lavarles, y al final, o sea, quien paga es el paciente, ¿no? Aparte de esto, la plantilla de médicos también tiene una reducción importante. En estos momentos estamos viendo en algunos de estos centros que no hay todas las especialidades que debería de haber. Hoy día, cuando tienes una urgencia de un hospital tipo de los públicos, pues en la urgencia, si tiene que bajar el neurólogo, baja el neurólogo, en el Gregorio Marañón, si tienes un problema, o el internista te está viendo y tiene alguna duda. En estos hospitales no hay muchas especialidades a partir de las 3 de la tarde. Y nos encontramos con que hay días que no ha habido pediatras, que no ha habido traumatólogos, o que solo hay un ginecólogo por turno y está atendiendo un parto y no puede bajar. Eso pone riesgo a la población ante una urgencia. O que no tienen los medios necesarios, como está ocurriendo, y tienen que derivar a los pacientes a los hospitales públicos, que está ocurriendo también. Cuando nos encontramos con que llevan 2 meses funcionando y la calidad de la atención que están dando es muy nefasta. Porque al final, cuando hay una complicación un poco grave, tienen que evacuar al paciente a uno de los grandes hospitales. Entonces, para eso no teníamos que habernos gastado el dinero que nos hemos gastado para unos hospitales que no funcionan. Bueno, os decía que esto es el inicio, porque si no lo paramos, tienen previsto abrir otros 4 nuevos, aparte de estos 8 que han abierto, y estos 4 nuevos irían ubicados en Torrejón, en Villalba, en Móstoles y en Carabanchel. Y aquí ya quieren seguir un modelo absolutamente nuevo, que es que serían 100% privados. O sea, la propia empresa privada recibiría sobre el público, lo construiría y contrataría a sus médicos y a sus enfermeras directamente. A partir de aquí establecerían unos sistemas de cobro de los salarios que estarían ligados al recorte del gasto, como están haciendo en estos momentos en el Hospital de Alcira, en Valencia, que es el modelo que quieren seguir, y además no vamos descaminados porque acaban de nombrar de director general de hospitales a la persona que montó el Hospital de Alcira. Acaban de nombrar aquí director general de hospitales de la Comunidad de Madrid. Entonces, para daros 4 datos del modelo de Alcira. En Alcira está colgado en su página web, los médicos cobran un incentivo económico si cuando ven a un paciente en la urgencia resuelven el problema en la urgencia y el paciente no ingresa. Si resuelven el problema, entre comillas, y el paciente no ingresa, hay un incentivo económico. Si el paciente tiene que ingresar, no cobran ese incentivo. Cobran un incentivo por cada alta que se da. Entonces, así entendemos que Alcira tenga una estancia media de 4 días, cuando un hospital de ese tipo de camas, de 300, 400 camas, como puede ser el de Getafe o el Príncipe de Asturias, la estancia media son 7 días, no baja de 7 días nunca. O sea, están teniendo a la gente a la mitad de los días ingresados. Tiene un incentivo a costa de reducir los costes variables. Y los costes variables en los hospitales son las placas, la farmacia, el número de pruebas que se le piden a los pacientes. Entonces, claro, llegamos a un momento en el que no sabemos, cuando estamos en un hospital de ese tipo, si no nos están pidiendo una prueba porque no es necesaria o porque al no hacerlo el médico se está embolsando dinero. O sea, estamos llegando a unos límites en lo ético que son complicados. Bueno, este es el modelo que nos tienen preparado y va a ir unido a una privatización de los centros de salud, porque los centros de salud, aunque son la primera puerta de entrada, cuando estamos malos vamos en primer lugar al centro de salud, aquí se van a convertir en la barrera. ¿Por qué? Porque en este modelo que están experimentando en el País Valenciano, que es el que nos van a meter aquí, ya han establecido unos incentivos de 2.000 euros al mes a los médicos de primaria a cambio de aumentar la capacidad resolutiva. ¿Qué significa eso? Que cuando vayan los pacientes intenten resolver el problema en atención primaria y no te deriven al hospital, porque donde se produce gran parte del gasto, casi el 70% del gasto sanitario, es en el hospital, que es donde si vas pues tiene que hacerte ya pruebas de analítica, una prueba complicada, un escáner, un TAC, etc. Entonces, imaginaros lo que son incentivos de 2.000 euros al mes a cambio de incrementar la resolución. O sea, eso es muchísimo dinero y claro, hay mucha gente, entendemos, que podría entrar, ¿no? Bueno, todo esto hay que verlo en un contexto en el cual hay una cosa que parece más o menos clara, porque hay suficientes estudios internacionales que lo demuestran,
que los hospitales lucrativos respecto a los hospitales públicos son más peligrosos para los pacientes. Os voy a citar 3 estudios. Hay un estudio hecho con 38 millones de pacientes, es un metaanálisis de muchos estudios, es una cosa muy amplia, y en el cual se demuestra que la diferencia de mortalidad entre ser atendido en un hospital lucrativo, de estos que tienen que repartir beneficios entre los accionistas a final de año, y un hospital público, el incremento de mortalidad es un 2% superior para adultos. Eso puede parecer poco, bueno, un 2% no es mucho, pero a alguien le puede tocar. Pero cuando pasamos a la mortalidad perinatal, la de los niños de hasta 7 días de edad, la mortalidad, la diferencia entre ser atendido en un hospital lucrativo para ser atendido en un hospital público se incrementa hasta el 10%. Eso ya son palabras mayores. Y cuando buscamos en pacientes que son sensibles, como pueden ser los pacientes de riñón que están en diálisis, el estudio, que también es de 2 millones de pacientes, determinaba al final que la probabilidad de muerte al ser atendido en un hospital lucrativo se incrementaba un 8%. Entonces, bueno, prácticamente todos los estudios internacionales acaban confirmando que la mortalidad se incrementa al ser atendido en hospitales que tienen un afán de lucro, porque tienen que repartir beneficios y es lo que os decía, tienen que sacar de otras partes. Y de donde lo sacan es de los pacientes y de los trabajadores. Entonces, un poquito este es el modelo de centros que nos quieren vender aquí en la Comunidad de Madrid y que tendríamos que luchar e informar a la gente de lo que se nos viene encima, porque no es ninguna bicoca. Bueno, voy a poner de pie, pero como soy pequeña... A ver, yo lo que quería plantearos es que todo lo que ha contado Tony, en primer lugar, yo no sé si no se os han puesto los pelos de punta. Yo le agradezco la brevedad para no extenderse, pero por ejemplo, ha habido ejemplos que han recibido ellos mismos del Hospital de Vallecas, por ejemplo, eso, una persona con una falange rota y que le dice el médico así, pues parece que está rota. Dice, ¿no me hace usted una radiografía? Pues no, aquí no hay rayos a partir de las 3 de la tarde. O en el hospital de Coslada, una mujer embarazada de 7 meses, con el feto muerto, estuvo esperando 6 horas y allí no aparecía ni ningún médico ni ninguna enfermera, y al final parió ella con su marido al feto en el váter. En esas condiciones, en el hospital, pero sin nadie, claro, como si estuviera nosotros. Claro, esto que estamos empezando a saber y que está rodeado del máximo secreto, porque eso son cosas que la gente lo empieza a contar, pero que la gente, el dolor que le produce o el miedo o tal, no es fácil que estas denuncias lleguen. Entonces hay una pregunta que cabe hacerse. Bueno, ¿esto que hace el Partido Popular es legal? Es decir, semejantes burradas con una conquista histórica de las trabajadoras y de los trabajadores como es la sanidad pública, puede hacerlo. Es decir, puede un gobierno llegar y empezar a dilapidar y a vender, en definitiva, a vender a empresas privadas la atención sanitaria de los pacientes, de los cuales esas empresas privadas calculan que sacarán unos beneficios entre el 20 y el 25%. Y además pagamos nosotros. Entonces, yo también, a ver si con brevedad, pero hay que decir que este proceso es largo. Ni lo ha empezado Esperanza Aguirre, ni muchísimo. Viene de muy lejos. Y tiene que ver con un proceso, fijaros, que en época de la UCD, empieza a plantearse cómo tantísimo dinero que se gasta cada año en la sanidad pública, cómo se hace para que eso pase a manos privadas y unos cuantos se queden con los beneficios. Claro, el primer objetivo era desprestigiar la sanidad, diciendo que es muy burocrática, que